Hola a todos y bienvenidos a mi querido Smart. Continúo respondiendo a vuestras peticiones y en el día de hoy os traigo un vídeo en el que os voy a explicar cómo funciona el programa de Quick CPU, que es un programa un poco complejo por lo que vimos, aunque por lo que también vimos en el anterior vídeo, pues funciona para potenciar nuestra CPU con cuidado, ojo, con mucho cuidado. Ya os dije que la CPU es un componente muy delicado y hay que ir poco a poco toqueteándolo. Además de la CPU también toca algo de RAM, muy poco, pero también nos puede servir, así que bueno, vamos a ver todo esto que tenemos aquí delante, a ver qué hace cada cosa. Y antes de empezar a explicar nada, quiero deciros que aún estoy elaborando el vídeo que me habéis pedido muchísimo también, de optimización de videojuegos hecho por mí mismo. No he tenido casi tiempo para elaborar ese vídeo, o sea, he tenido toda esta última semana a tope, he estado liadísimo y apenas he tenido tiempo para prepararlo. Pero os prometo que el siguiente vídeo que os subiré después de este será ese, así que atentos porque creo que a principios de la semana que viene ya lo tendré, así que paciencia os pido, por favor. Primero tendremos que descargar el programa, cuyo enlace tenéis aquí abajo en la descripción. Es muy fácil y cuenta con dos versiones de bits, 32 y 64, o sea, da igual el sistema que tengáis en vuestro ordenador, que vais a poder utilizar este programa y sacarle el 100% provecho a vuestro procesador. Así que vamos allá, estamos ya aquí en la página y nos bajamos abajo del todo. Aquí tenemos los enlaces para descargar 64 bits y 32 bits. Aquí abajo tenemos un poco el historial de versiones que se han ido lanzando. La última es la 3.3.2.0, que es la que tengo ya ahora. Así que bueno, estamos viendo que han habido varias versiones que han ido perfeccionando a lo largo del tiempo, y empezaron en el 2017, o sea, este programa ya tiene sus años, Pensaba que no era tan viejo, pero la verdad es que me sorprende la edad que tiene, por así decirlo. Pero bueno, primero vamos a descargarlo, en mi caso de 64 bits, vamos a darle. Se nos descargará ese zip, que tarda nada y menos en descargarse, o sea, es así, en un santiamén. Vamos a ir a la carpeta de descargas y aquí tenemos el archivo. Simplemente pues tendremos que darle a extraer aquí, descomprimir. Y aquí tenemos el instalador, es muy fácil, le damos siguiente y ya está. O sea, es muy fácil de instalar. Vamos a pasar ya directamente al programa, a la esencia del vídeo y explicar qué es lo que tenemos aquí. Bien, la página de la que nos acabamos de descargar el programa no la quitaremos porque esta página está súper bien, ya que aquí mismo te explica en inglés. Tenemos que utilizar el traductor de Google para traducirlo. Nos explica cada característica o cada apartado que tiene el programa, qué es lo que hace, para qué funciona. Así que bueno, voy a tirar un poco de aquí porque el programa es muy completo. También he de deciros que no hace falta tocar todo del programa, o sea, tiene muchas cosas, pero no hace falta tocarlas todas para mejorar vuestra CPU. Ya os digo, este programa básicamente lo que hace es hacer un overclocking mediante un programa con una interfaz. Aunque bueno, ya os expliqué que el buen overclocking se hace mediante la BIOS, que ya os lo enseñé en el vídeo que tenéis aquí arriba en la tarjeta, en la que os decía cómo optimizar vuestro PC. Un vídeo por mí mismo hecho, del que estoy muy orgulloso y del que muchos me habéis felicitado y me habéis agradecido haber hecho porque os ha funcionado. Y yo a vosotros también os doy las gracias por confiar en mí y por esos mensajes tan bonitos y maravillosos que me emocionan. Pero bueno, empecemos. Aquí tenemos un montón de información, vayamos por partes. Lo primero que vemos aquí arriba es, digamos, los hilos de nuestro procesador, que aquí ponen núcleos, pero son núcleos lógicos, llamados hilos. Yo tengo un procesador de 6 núcleos con 12 hilos, así que aquí se nos muestran 12. También nos muestra un poco la temperatura a la que va el procesador, la velocidad a la que va. Pero lo más importante de esta pantalla son estos tres elementos de aquí abajo. Esto es lo que podemos tocar con mucho cuidado también para cambiar la velocidad y por lo tanto mejorar la potencia de nuestro procesador o CPU. Para eso vamos a leer un poco qué es lo que hace cada característica. Como os he dicho, voy a guiarme un poco de esta página que lo explica muy bien, incluso mejor que yo. Así que vamos a buscar aquí qué es lo que hace. Por ejemplo, aquí Core Parking Index, índice de estacionamiento. Lo que en el anterior vídeo decía Snorux de parqueado, pues es estacionado o parado. Es decir, núcleos que al fin y al cabo están como inactivos, digamos, del núcleo. Lo que nos dice de eso es que los núcleos que están estacionados no tienen subprocesos programados y caerán en estados de muy bajo consumo cuando no estén procesando interrupciones de PC u otros trabajos estrictamente afines. Es decir, que cuando el procesador note que no tiene servicios, es decir, programas
ejecutándose, que no requieran de un gran consumo de procesador, que no requieran de mucha potencia por parte del mismo para ejecutarlos bien, va a inactivar parte de sus núcleos, de sus hilos, para así ahorrar potencia y bueno, como ser más eficiente, por así decirlo, en cuanto a energía. Esta es una característica que le meten los fabricantes a los procesadores para que no estén todo el rato al 100%, de que eso estresa a la CPU, lo calienta mucho, por lo tanto tenemos un sobrecalentamiento si no tenemos un buen disipador y bueno, fatalidad, por así decirlo. Además de que si está siempre al 100%, pues eso también ayuda a desgastarlo más, la vida útil se acorta. Y bueno, no es nada bueno, en resumen, tener el procesador siempre al 100%. O sea, calmaos. O sea, si realmente no necesitáis... Porque últimamente he recibido muchos mensajes en Instagram, por ejemplo, de gente que dice que... Bueno, me da las características que tiene su CPU, o sea, su ordenador. Me dice la RAM que tiene, el procesador, la gráfica y todo. Y luego me dice que quiere mejorarlo. Pero es que yo viendo las especificaciones que me mandan, no veo necesario para nada mejorar la CPU. Ya os digo, yo tengo un i7 de octava generación y hago muchas cosas, o sea, tanto para videojuegos como edición de vídeo, como diseño, en fin, varias cosas que requieren de potencia de CPU. Y no me ha hecho falta para nada mejorar la potencia del mismo, ni hacerle un mini overclocking, ni nada. O sea, no he tocado nada, me funciona perfectamente. Así que no os preocupéis. O sea, si algún juego os va mal, por ejemplo, puede ser por los ajustes gráficos del mismo o de vuestra gráfica, a lo mejor que tiene algún defecto, puede ser. Pero no os fijéis en vuestro procesador, en ponerlo siempre a tope, a 100%, y así aseguraos un buen rendimiento, porque ya de por sí va a daros un buen rendimiento. Así que, por favor, no os preocupéis, relajaos, que vuestro procesador seguramente será bastante bueno. Si hasta ahora ha ido bien, o si es un procesador nuevo que habéis adquirido hace poco, probadlo, mirad si funciona bien, si os corren bien los juegos, los programas no tienen ningún fallo ni nada. Si lo tienen ya, pues podéis mirar dónde está el problema y cómo mejorarlo. Pero si no hay necesidad, no toquéis. Entonces, siguiendo con esta característica, aquí nos dice que la funcionalidad de esta aplicación nos permite controlar la cantidad de núcleos de CPU que deben habilitarse o deshabilitarse según los requisitos, tal. O sea, según nosotros veamos necesario. En plan, si vemos que estamos ejecutando muchas cosas en el ordenador y vamos a necesitar gran parte de la potencia de la CPU, podemos bajar el índice del estacionamiento de los núcleos para que el procesador detecte que tiene como un rango muy pequeño para ver si realmente tiene que activar todos los núcleos o no. Y así como forzarle a que tenga activos varios núcleos más de los que él activaría, por así decirlo, de fábrica, por defecto. Y así que no tengamos ningún problema con ningún programa que tengamos abierto que requiera de potencia o demás. Por ejemplo, aquí tengo yo el 100%, porque no quiero que ningún núcleo se estacione, se pare. Esto tampoco es nada malo, que esté al 100%, o sea, tenerlo activo no significa tenerlo al 100%. Significa que no dejo que ningún núcleo ni ningún hilo descanse, por así decirlo. Aunque puede ir a muy baja frecuencia, eso no pasa nada. Puede estar activo, pero apenas ofrece menos de 1 GHz. Así que por ahí no hay problema, porque no va a sobrecalentarse ni nada por el estilo. Pero ahora, si hablamos de un ordenador a nivel usuario que lo vais a utilizar solamente, no sé, para trabajar con el Office o poco más, nivel basiquísimo, pues ahí ya sí que podéis ir jugando con el porcentaje. Podéis ponerlo en 60%, podéis ponerlo en 50%. Que el mismo procesador vea que si realmente no hace falta que active todos los núcleos ni nada, que los desactive él por sí mismo si lo ve necesario. Más que nada por eso, por la eficiencia energética que os he dicho antes. Pero bueno, siguiente punto. Vamos a ir con la escala de frecuencia. La parte de la derecha, Frequency Scaling Index. Esto, como estamos viendo, tiene relación directa con la velocidad del procesador. Es decir, cuanto mayor sea el porcentaje del índice, más potencia le estamos pidiendo al procesador. Todo esto que estamos tocando, una vez hagamos los cambios, si yo pongo esto aquí y luego esto lo bajo a 40, tengo que darle a aplicar, si no, no tiene efecto. O sea,
acordaos, si llegáis a utilizar el programa y hacéis aquí cualquier cosa, siempre después de cualquier cambio le dais a Apply. Entonces, según la página, nos dice que la escala de frecuencia de la CPU es una característica que permite al sistema operativo escalar la frecuencia de la CPU hacia arriba o hacia abajo, es decir, variar la potencia de más a menos, para intentar hacer coincidir la oferta con la demanda. Es decir, lo que pide de potencia un programa, si requiere un mínimo de gigahercios, pues que hace que la CPU tenga ese mínimo de potencia, de ahí que vaya ya para arriba, o sea, que no baje de esa potencia para que el programa pueda rendir correctamente, entregando rendimiento de la CPU cuando sea necesario o ahorrando energía cuando sea posible. Similar a Core Parking OS, está tratando de escalar la frecuencia de la CPU de forma dinámica en función de la carga del sistema, lo que os acabo de decir. Si el sistema tiene cierta carga de potencia con, no sé, 3 programas abiertos o si estáis haciendo streaming, lo que sea, si tenéis ciertos servicios abiertos que requieren un mínimo de potencia, lo que hace esto es, al variar ese porcentaje vosotros, hacéis que la CPU no baje de cierta potencia porque es lo que requiere todos los programas que tenéis abiertos en total para que funcionen perfectamente sin ningún problema de potencia, que os vaya fluido, en resumidas cuentas. Entonces, según esto, puede ver un ejemplo en la imagen a continuación donde el escalado de frecuencia se establece en 100% y el sistema operativo mantiene la frecuencia de la CPU lo más cerca posible de su base. Es decir, no va a estar 100% siempre en la frecuencia base, en el mínimo que ofrece, en mi caso son 3,7 GHz, sino que si no requiere va a bajar por la eficiencia energética que os he hablado antes, pero siempre cerca del valor que le estamos pidiendo nosotros, que le estamos exigiendo. Es decir, si mi mínimo son 3,7, no va a bajar mucho más allá de, no sé, 2,8 o 2,9 o quizá 3. O sea, igual me ha pasado, lo he hecho un poco a ojo, pero para que nos entendamos, va a ir variando, pero ya en un rango mucho menor cerca de la frecuencia base, ya sea un poco más, ya sea un poco menos. Pero básicamente es eso. Pasamos a la siguiente característica, el Turbo Boost Index, que nos falta por ver en esta página. Turbo. Según la página dice, durante la carga normal del sistema, la CPU de su sistema funciona a una velocidad de reloj estándar, la frecuencia base. De hecho, si se requiere algo de trabajo pesado, Turbo Boost aumenta la frecuencia del reloj de la CPU durante la duración de la tarea. Es decir, el Turbo Boost no es una característica que tengáis que activar o no, o sea, ya es una característica que tiene el propio procesador, que automáticamente ya aumenta su potencia a la frecuencia Turbo Boost, que habréis visto en PC Componentes, por ejemplo, cuando veis un procesador, que veis la frecuencia base y luego la frecuencia turbo. Pues esa frecuencia turbo lo hace ya automáticamente el procesador. Si ve que necesita un poco más de potencia, pues llega hasta esa frecuencia, en mi caso 4,7. O sea, yo no hace falta que haga nada para que el procesador ya active el turbo, si lo ve necesario. Al fin y al cabo, el procesador es un componente del ordenador inteligente que se puede gestionar a sí mismo muy bien en cuanto a eficiencia de potencia, de energía. Entonces, siguiendo lo que dice aquí, al establecer el índice Turbo Boost en su valor máximo, la CPU intentará proporcionar un rendimiento superior al nivel de rendimiento correspondiente a la frecuencia base del procesador en todo momento. Es decir, resumimos, el Core Parking Index es el índice de núcleos parados o estacionados de nuestro procesador. Luego tenemos por otra parte el Frequency Scaling Index, con el que pedimos a nuestro procesador que se vaya a la frecuencia base, que se ajuste lo máximo posible, depende del porcentaje que le pidamos al programa. En este caso pues serían 3,7. Y luego por otra parte, por último, tenemos el Turbo Boost Index, que es lo mismo que el Frequency Scaling Index, pero con la frecuencia turbo, es decir, que se acerque lo máximo posible a la frecuencia turbo que tenga nuestro procesador. Teniendo esto claro, ya podemos manejar un poco los porcentajes que tenemos aquí en el programa, y si por algún casual, cuando cambiamos alguno de estos valores y lo dejemos en un valor que no queremos dejarlo o queremos resetearlo, simplemente le damos a este botón de refresh y ya se resetea, se vuelve a estar como antes y ya está, siempre y cuando no le hayamos dado a aplicar. Pasamos a ver qué significa cada uno de los botones u opciones que tenemos en el menú de arriba. Estos 3 iconos no hace falta que los toquéis porque simplemente son para informar. Con este icono lo que hacemos es actualizar los datos que nos muestran aquí, el uso de la CPU y la temperatura que tiene. Luego aquí el logs
nos sale un archivo en el que nos muestra, digamos, cada cambio que hemos ido realizando. Es como un registro de cambios que hemos realizado con el programa en nuestro procesador. Luego también aquí tenemos un plan de poder, o sea, que gestiona el plan de poder. Aquí tampoco hace falta que toquéis nada. Esto ya son cosas mayores que si no tenéis conocimientos necesarios no os aconsejo que lo toquéis. Luego pasamos al apartado de memoria, que esto sí que lo vimos en el anterior vídeo y trata sobre la RAM, con la cual pues podemos vaciar la caché y bueno, demás historias que tenemos aquí para liberar aún más memoria. Si tenemos ocupada de otras cosas que estamos utilizando antes y ya no, pues le damos aquí a Clean y vaciamos la caché sin necesidad de reiniciar el PC. Esto me parece un lujo, o sea, voy a darle y ya está. Tengo más memoria disponible. Antes tenías 23 y pico gigas, ya ha pasado a 25, 26. O sea, de verdad, esta característica a mí me maravilla, me encanta. Además que nos proporciona más información sobre nuestra RAM, como por ejemplo aquí los módulos. Yo tengo 4 módulos que se nos muestran aquí, y en cada módulo pues nos dice el tipo de memoria que tiene, la memoria que tiene, en fin, y demás información que me parece, oye, espléndido. Luego aquí 3 gráficas de memoria libre, en uso, etcétera. Y luego aquí la memoria instalada en total, que tengo 32 gigas. Visto esto, que aquí no hay más que ver, o sea, simplemente es para vaciar memoria que no, ya no es útil de la RAM. Vamos a cerrar esto y nos vamos al siguiente apartado de sensores. Sensores ya hace referencia al procesador y con esto monitorizamos la temperatura del procesador, además de la velocidad que va cada núcleo y bueno, además información como los voltios, los vatios, el poder, tal. En fin, una monitorización de nuestro procesador. Aquí, como os digo, también es más información que otra cosa para decirnos cómo va nuestra CPU. Simplemente, o sea, aquí hay muchísima información. Tampoco es que podamos tocar mucho. Y lo poco que tenemos que tocar va con mucho cuidado. O sea, de verdad, máxima precaución. Vamos al último apartado, Advanced CPU Settings, ajustes avanzados de CPU. Y aquí, esto es lo que vimos también en el anterior vídeo, donde aquí se nos muestra la velocidad de reloj, la frecuencia a la que va cada núcleo de nuestro procesador. En este caso yo tengo 6 núcleos y aquí me muestra qué frecuencia tiene cada núcleo. Aquí podría ir subiendo o bajando. Esto, lo que os dije, sería un overclocking, pero el buen overclocking se hace con la BIOS. No os aconsejo que lo toquéis igualmente si no tenéis conocimientos de esto. No sabemos si vuestro disipador es lo suficientemente potente. Tampoco sé si sabéis hacerlo bien sin pasaros de cierto valor, porque si abusáis de esto y lo ponéis de, por ejemplo, en vez de 47 ponemos 80, ¡pum!, pantallazo azul. O sea, CPU peta, no va a explotar, pero va a petar y no es bueno. Así que esto con mucha cabeza. Por favor, informaos bien antes de hacerle nada a vuestro procesador. Por favor, os lo pido. Y ya está, hay más cosas que podríamos tocar aquí, pero no quiero que toquéis y que vuestro procesador se vaya a paseo. Así que aquí lo vamos a dejar. Igualmente, para los que tengan más conocimiento sobre esto y sepan manejar mejor este tipo de programas para procesador y demás, os lo voy a dejar aquí abajo en el enlace para que veáis la página web donde explican todo muy bien a detalle qué hace cada función, cada opción que podemos tocar. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya servido. Si es así, podéis dar un buen like al vídeo, suscribiros ahí abajo, que es totalmente gratis, y nos vemos en el próximo vídeo, que ya será de optimización de videojuegos hecho por mí mismo. Recuerdo, tardaré, tengo que preparar el vídeo, no es fácil de hacer, pero por favor, paciencia. Yo creo que a mediados de la semana que viene ya lo tendré más o menos, así que ahí nos vemos. ¡Chao!